Bienvenidas y bienvenidos todas a esta primera mesa de la última jornada del curso. Para mí es un placer y un honor poder moderar esta mesa, teniendo en cuenta pues, las grandes ponentes y referentes en sus campos laborales, académicos y de ámbitos del conocimiento. Voy a empezar presentándolas a todas, presentando un poco su currículum y luego ya entraremos como en una ronda de conversación, de intercambio, de debate y luego ya abriremos para el resto del público pues esas preguntas que queréis hacer. Entonces voy a empezar por mi izquierda, más allá. Katia Cascante Hernández, profesora y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Es profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en la dinámica internacional de la cooperación para el desarrollo y su proyección a los bienes públicos globales. Sus trabajos más relevantes han girado en torno al entendimiento del concepto de seguridad alimentaria a partir de las distintas crisis internacionales del sistema mundial de alimentos. Es investigadora adscrita al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, pertenece al Grupo de Investigación sobre Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, es subdirectora del Máster de Cooperación Internacional, título propio de la facultad, docente en el Máster de Relaciones Internacionales y Gobernanza y en el Máster Interuniversitario de la UPM y la UCM sobre Nuevas Estrategias para el Desarrollo Sostenible, y codirectora de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación, indexada en Ediciones Complutense y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pasamos a la que va a ser nuestra siguiente panelista. Erika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, es socióloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Derecho y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España. Ha sido investigadora visitante en las universidades de Copenhague, Carleton y Nacional de Colombia, investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la misma universidad. Además, ha sido asesora especial del Alto Representante de la Unión Europea para las Relaciones con América Latina, AZONOREM, Non-Resident Senior Fellow de la Adrian Arts Latin American Center del Atlantic Council y coordinadora académica del Gates Center. Ha ejercido como consultora senior en programas de cooperación de numerosas organizaciones internacionales y agencias de desarrollo, CID, FIAP, Banco de Desarrollo, OEA y muchas más, y la Unión Europea. En el ámbito filantrópico fue vicepresidenta y presidenta de la ONG Alianza por la Solidaridad y patrona de ActionAid International. Muchas gracias y bienvenida. Y pasamos con nuestra última panelista. Bueno, soy directora de la Fundación. Bueno, y directora de la Fundación, claro. Eso es relevante en este entorno. Y por último pasamos a nuestra última ponente, Catalina Gil Pinzón, que viene del colectivo de Mujeres por la Seguridad Transatlántica, experimentada líder de proyectos y gestora de programas con más de 12 años de trayectoria en los ámbitos de construcción de paz y seguridad, comprometida con impulsar enfoques transformadores en materia de seguridad. Su experiencia abarca temas diversos, entre ellos la política de drogas y seguridad, la reforma policial, prevención de la violencia juvenil, procesos innovadores de memoria con víctimas del conflicto, cambio de narrativas, perspectiva de género y reintegración de excombatientes. Ha colaborado con el gobierno colombiano, fundaciones internacionales, organizaciones multilaterales, sociedad civil en roles de asesora, coordinadora de proyectos, oficial de programas, mentora y consultora. Actualmente coordina un proyecto sobre narrativas alternativas de seguridad en Colombia y lidera de manera independiente iniciativas emergentes de la sociedad civil para promover enfoques transformadores de seguridad. Estas iniciativas incluyen la creación de una coalición regional para impulsar una agenda de seguridad más democrática e inclusiva en América Latina, el diseño del programa regional Mujeres transformando las políticas de seguridad y un colectivo de mujeres latinoamericanas en Europa, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación transatlántica en seguridad y enriquecer el debate europeo sobre seguridad ciudadana. Escribe regularmente artículos de opinión sobre política de drogas, seguridad y género en el país y también ha publicado en El Espectador, Washington Post en español y Agenda Pública. Bienvenida, muchas gracias. Bien, vamos a empezar con la primera de nuestras ponentes, Katia Cascante. Bien, en los últimos años has trabajado con profundidad la cuestión de la seguridad, concretamente por medio de la seguridad alimentaria. En el pasado mes de mayo has publicado en la Fundación Carolina el documento de trabajo La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la propuesta global de Brasil para la gobernanza del sistema alimentario, en el que incides en la idea de que como una garantía de acceso físico, económico y social a alimentos suficientes y nutritivos es fundamental en la reducción de la precariedad. Muchas veces hemos reseñado que la situación de inseguridad se nutre mucho de los contextos sociales precarios y marginados. Y entonces, aquí viene la primera de las preguntas, que sería ¿qué es la seguridad alimentaria y de qué forma dialoga con una agenda de paz en América Latina y el Caribe? Así que cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Vale, no sé si esto hay que encenderlo. ¿Me oís? Ahí, ¿ahora sí? ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Cuando un currículum empieza a durar más de 1 minuto, 2 minutos, no es que uno haya hecho unas cosas excepcionales, sino que es más vieja. Pero bueno, va todo de la mano, ¿no? Y hay que llegar a esta edad.
hay que llegar consciente y disfrutarlo. Muchísimas gracias a la Fundación Carolina por invitar, primero por hacer este curso tan pertinente, por tener esa sensibilidad que pocas instituciones tienen, ¿no? Y sobre todo por hacerlo de manera tan diversa, con perfiles tan variados y con un público tan joven, ¿no? La verdad es que los profesores estamos más acostumbrados a tener público joven en nuestras audiencias, pero lo cierto es que es un privilegio tener aquí y prefiero también que se entienda esto más que como un monólogo, como un diálogo, ¿no? Que creo que… volviendo a la pregunta… Cuando empecé a estudiar la seguridad alimentaria, o empecé a estudiar la seguridad y lo hice abordándolo desde el Sistema Mundial de Alimentos, lo primero con que me topé son con acepciones muy técnicas, ¿no? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Bueno, pues si nos vamos a la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, nos vamos a encontrar técnicamente una descripción sublime. Acceso a los alimentos, idoneidad, disponibilidad… Pero esto no explicaba cuál era el problema del hambre. Sería cuando te adentras más o intentas adentrarte en un concepto político, al final te encuentras más con un concepto mercantilista. Es decir, la seguridad alimentaria como ese control que pierden los estados frente al mercado sobre el sistema productivo y, por ende, todo lo demás, ¿no? El cómo se pueden establecer los precios de los alimentos sin que haya una política nacional que filtre, que de alguna manera regule lo que el mercado o las decisiones de mercado que se están tomando en otro sitio. Al final descubrí que seguridad alimentaria era cuando concebimos el hambre como una amenaza y cuando el mercado sale para salvarnos. Y en ese ejercicio, digamos que encuentra una acaparación o una pérdida de control sobre qué son los alimentos y hacia dónde van y cómo se producen, ¿no? Así que esa securitización de la alimentación explica mucho mejor por qué actualmente, a pesar de que se produzcan muchos más alimentos de lo que personas hay en el mundo, no sean accesibles para todos. De ese concepto más o tendiendo a ser más político, enseguida vamos a cómo se produce y ahí llegaríamos a lo que es la soberanía alimentaria. Desde la seguridad alimentaria, a través del fenómeno de la alimentación, del fenómeno de la globalización, perdón, lo que se produce es un acaparamiento tanto de los bienes a producir como del producto final. Y esa pérdida por parte de lo local, esa pérdida por parte de los agricultores de lo que son los rendimientos sobre la agricultura es lo que desempodera y lo que hace y aleja que al final el acceso a la alimentación sea algo real. Y si ya juntamos la cuarta pata para definir al sistema alimentario a través del derecho, lo que es el derecho a la alimentación, ahí nos encontramos que se explica muy bien el qué, el derecho explica muy bien qué es, pero no explica el cómo. Y la soberanía alimentaria es lo que vendría a ser ese cómo, sin pérdida de los recursos, sin pérdida de los suministros, sin pérdida del poder sobre esas decisiones del proceso alimentario. Claro, desde la crisis del 73 se ha perdido toda esa capacidad por parte de los estados de gobernar, de controlar el sistema productivo. Por lo tanto, hay que buscar en otra parte ese control. Y ese control o esa seguridad, ¿dónde está? Pues en las empresas transnacionales, en las grandes corporaciones, que apenas son 10, lobbies alimentarios que controlan absolutamente todas las decisiones sobre el proceso productivo. Por eso, hablar de una agenda de paz y seguridad alimentaria es tan complejo, porque por un lado la paz se la estamos demandando a los estados, a las políticas nacionales,
Y la seguridad alimentaria ya no está en las políticas locales o nacionales de los propios estados. Y al no estar allí no pueden ser controladas por ellos. Y al intentar que la especulación financiera no trastoque los precios de los alimentos o que se produzcan cosas exclusivamente orientadas a la exportación, o se consuman dietas altamente ultraprocesadas, bueno, pues nos lleva a esta especie de incapacidad o de parálisis y a no poder resolver este problema que llevamos arrastrando desde hace tanto tiempo, ¿no? De por qué hay hambre en el mundo. Por no alargarme mucho más, y quería daros algunas cifras en las que ponen en tela de juicio tres problemas que coinciden al mismo tiempo y que por eso hacen que esto sea una tormenta perfecta y de difícil abordaje, ¿no? Fijaros, aunque solamente el 6,5% de la población latinoamericana padece hambre desde el punto de vista de la desnutrición severa, vemos que esa prevalencia en mujeres es 3 veces mayor y en situaciones de conflicto todavía es hasta 4 veces mayor, ¿no? El coste económico de la malnutrición resta al continente latinoamericano casi un 4% del Producto Interior Bruto anual. La desnutrición conlleva enfermedades no transmitibles y eso lo vimos con el COVID, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades no transmisibles están acaparando el 70 al 80% del gasto sanitario, no solamente en América Latina, sino en gran parte de los países del mundo. Pero claro, esto al final se traduce a la quiebra de un sistema que ya es muy vulnerable. La diabetes tipo 2, ¿no? Enfermedades cardiovasculares son muy costosas y suponen un lastre enorme. Y vienen, por supuesto, desde de los problemas alimentarios. Pero aquí no me estoy refiriendo solamente a la desnutrición, que como veis era un porcentaje bastante bajo de lo que es el total de la población latinoamericana. Aquí me estoy refiriendo a quizás algo más poderoso, que es la obesidad o el sobrepeso, ¿no? La obesidad actualmente en la región es de un 67,5% y ha aumentado ni más ni menos desde los años 90 un 52%. Esto significa que niños y adolescentes de 1 a 12 años tienen un 33,6% de obesidad y en menores de 5 años ya está alcanzando casi un 9%. Esto, si lo comparamos con el porcentaje o la media global, que está en un 5,6%, vemos que el continente latinoamericano tiene un problema enorme en obesidad infantil. Muy grande. Ya sabéis, México es uno de los países que abandera, por desgracia, esta cifra. La tendencia es que al término de la Agenda 2030, en el 2030, es muy posible que este sobrepeso y obesidad en la región alcance un 75%. 75%. Entonces, si ponemos en una balanza esa desnutrición y ponemos este sobrepeso o obesidad, vemos que las cifras son muy diferentes y la brecha es muy grande. Ahora, si nos acercamos a esa prevalencia de obesidad, vemos que en mujeres es 3 veces más y le sumamos otro factor que no hay que desdeñar, que es la anemia, el cual tiene una prevalencia enorme en mujeres en edad de reproducción, pero también en niños. Tenía la cifra de niños entre 6 a 59 meses, hay una prevalencia de un 35% de anemia, mucha de ella arrastrada de la leche materna que consume, que a su vez tiene ese déficit, ¿no? Bolivia y Haití superan el 60% y la prevalencia en niñas en zonas rurales es de un 58%, ¿vale? Las mujeres presentan también el triple de prevalencia de anemia, ¿no?, en estas zonas que el resto de los colectivos. Así que tenemos una triple carga en la región: desnutrición, sobrepeso, anemia al mismo tiempo, invisibilizada. Una persona con sobrepeso puede tener una anemia enorme y el exceso de calorías, pero el déficit de nutrientes, pues ya sabemos que traen consigo generaciones que no desarrollan cognitivamente y no terminan un proceso, ¿no?, cognitivo suficiente. Esto limita el desarrollo humano, por supuesto, limita la capacidad de construir paz y limita, ¿no?, la posibilidad de conectar con la seguridad.
Tenía otras cifras, no me quiero enrollar más, pero sí quería señalar que esa brecha de género en cuestiones de seguridad alimentaria supera el 10% en zonas urbanas y casi se duplica en zonas rurales. Y si puedo un ratito más, sí me gustaría conectar precisamente, puesto que la pregunta, ¿no?, era este diálogo con la paz en América Latina en varios sentidos, pues fijaros, en esta construcción de paz y garantía de seguridad alimentaria nos encontramos con vínculos que son quizás demasiado repetidos, pero no por ello es poco importantes. El tema de la equidad social, ¿no? Y no estamos en un continente precisamente que pueda sacar músculo al respecto, ¿no? Combatir el hambre y la malnutrición pues ayudan a reducir la brecha, ¿no?, que hay entre desigualdad y que eso es impepinablemente una fuente de conflictos. Entonces, construir o trabajar en esa equidad y hacerlo a través de asegurar los sistemas alimentarios sostenibles sería una prioridad. El desarrollo sostenible, ¿no?, el famoso desarrollo sostenible, esos sistemas alimentarios locales que lo que hacen es permitir fortalecer esas economías rurales, conservar la biodiversidad y generar empleos dignos, lo cual hace que se disminuyan las causas estructurales de la propia migración y de la propia violencia, ¿no? O sea, que tan importante o más o de la mano de la equidad social. La identidad cultural y cohesión. Alimentarse no es solamente un ejercicio, bueno, sí es un ejercicio vital, ¿no?, pero no es solamente un ejercicio vital. No es lo mismo comerse una hamburguesa que tomarse una humita o tomarse cualquier otro producto que te acerca a tu identidad, que te lleva a tus ancestros, que además resulta sostenible ecológicamente, reduce la huella, ¿no?, productiva. Bueno, pues ese tipo de identidades han sido prácticamente barridas con el fenómeno de la globalización. No sé cuántos latinoamericanos habrá aquí, entiendo que bastantes, pero seguro que a nadie se le escapa las grandes extensiones de monocultivo de soja industrial que han venido a arrasar. Yo tuve la suerte de vivir en América Latina a finales de los 90. Cuando he vuelto recientemente, también largas temporadas, la verdad es que el cambio es muy llamativo, ¿no? Ya no se produce para el consumo, sino que se produce para la exportación. Bueno, en parte esto tiene mucho que ver con esos fenómenos de la globalización y cómo esas instituciones Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y esos préstamos que en su momento se concedieron tuvieron que ser devueltos con la premura de que cuanto antes se produjese más hacia las demandas de terceros, más se podría solventar esas deudas contraídas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el panorama es bastante desolador. La soja industrial, cuando vimos el COVID, que con la especulación se incrementaban los precios de los alimentos, no se puede comer, no es un producto que se pueda comer. Así que se reduce, digamos, la capacidad de soberanía alimentaria, al mismo tiempo, ¿no?, que estamos alimentando otras demandas que nada tienen que ver con la alimentación. La prevención del conflicto. Donde hay seguridad alimentaria, me gustaría hablar más de soberanía alimentaria, es decir, más de no dejar que los recursos locales pasen a terceras manos, ¿no? Hay más estabilidad política, las poblaciones confían más en las instituciones y por ende nos encontramos que hay una mayor posibilidad de garantizar los derechos básicos, ¿no? Y por último, me gustaría que en nuestra cabeza hiciéramos el ejercicio de traducir seguridad alimentaria como justicia social, como construcción de paz, ¿no? Avanzar hacia sistemas alimentarios más justos y más sostenibles es sin duda y a producir o construir sociedades más justas y políticamente sostenibles. Y algo que es una palabra que según los que contesto no soy muy amiga de ellas, pero la resiliencia, ¿no? Porque en aras de la resiliencia prácticamente es un cajón desastre donde cabe todo y se nos pide, ¿no?, a los que son más vulnerables un ejercicio mayor, una concentración mayor para sobrevivir, ¿no? Bueno, de momento yo me quedo aquí. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso.
Bien, pues muchas gracias, Katia, de verdad, muy interesante, y me viene muy bien también tu ponencia para hacer la introducción a nuestra siguiente ponente, a Erika. Efectivamente, como tú has señalado, la violencia no podemos entenderla como un plano único, como si fuera una esfera plana, sino que la violencia es poliédrica, la violencia se alimenta de diferentes planos que se alimentan y retroalimentan entre sí. Entonces, has hablado de violencia estructural, de violencia cultural. Al final lo que vemos de violencia directa, los feminicidios, las explotaciones, todo eso es violencia directa, que es la manifiesta, pero lo que no vemos es que alimenta y retroalimenta una violencia cultural y estructural que viene por debajo. Galton, ¿no? Efectivamente, Galton. Galton, es verdad que esto es estudio puro de Galton, está muy bien. Y me sirve también para darte un poco la introducción. Creo que estamos en un contexto global en el cual la cultura de paz y la cultura de la paz está en franca decadencia, lo que ha sido sustituida por una geopolítica de la violencia. Entonces, yo te quería preguntar, desde tus ámbitos de estudio de seguridad ciudadana, de defensa, cómo ahora en este recrudecimiento de los conflictos y de la violencia a nivel global, pero también en el ámbito regional, cómo quedan las mujeres en este plano y en este contexto. Adelante, Erika, cuando quieras. Sí. Muchas gracias. Bien, ya esto. Hola, ¿me escuchan? Vale, muchísimas gracias. A ver, partimos de un punto que planteas, ¿no? Y tú dices cultura de paz. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es la paz? Que este es el punto fundamental. ¿Y qué es la paz para las mujeres? Cuando uno hace estudios de seguridad, la paz parece un concepto evidente para todos, ¿no? Yo suelo pensar para mí misma cuando voy caminando por Madrid por la noche, ¿no? Y voy tranquila por la calle, no vamos a decir que no hay violencia hacia las mujeres en este contexto, pero que voy tranquila por la calle, por unas calles seguras, ¿no? Donde tengo garantizadas mis mínimos vitales, ¿no? Mis hijos protegidos, no hay hambre, no hay amenazas directas, pues que me siento en paz. Y la paz se siente. Pero la paz no es un concepto que todos compartamos ni veamos desde el mismo punto. Por eso es importante que cuando hablamos de paz entendamos que la paz no es un consenso, y eso muchas veces es lo que está detrás de las guerras, ¿no? Básicamente la idea de qué es la paz. La paz es ganar todo el territorio y asegurarte el control total de todos los que están a tu alrededor que podrían ser una posible amenaza. Eso es la paz para un Estado totalitario. La paz para un Estado, para una democracia es distinta. Entonces la paz tiene muchas acepciones y tenemos que también propender por una construcción de estudios de una paz feminista. ¿Qué significa? Y no, una paz feminista no es exactamente toda desde los distintos visiones de las mujeres y desde sus territorios. Esto es importante ponerlo sobre la mesa. Entonces, además tenemos que entender otra cosa que está ligada justamente con que era por lo que yo quería que Katia estuviera en esta mesa, ¿no? Entender la paz desde esa acepción clásica que hay de división entre paz positiva, paz negativa. ¿Qué es la paz negativa? ¿Es solamente la ausencia de conflicto o es la garantía de que las personas tienen las condiciones para vivir y que por tanto no hay violencias estructurales de las que hablaba Katia? Entonces este punto es fundamental porque cuando hablamos de una paz feminista es una paz que justamente tiene que atender eso, a las violencias estructurales, a la necesidad de suplir y de crear instrumentos para que las mujeres puedan desarrollarse en su plenitud y dentro de sus comunidades plenamente, que en esencia no es solamente la ausencia de conflictos, sino la ausencia de violencias estructurales. Pero hay una tercera acepción de la paz que a mí me gusta usar, que la paz es también la gestión de los conflictos. Y este es un punto fundamental, porque el conflicto es consubstancial a la humanidad. Básicamente porque los recursos en general son escasos, entonces normalmente, y esto los sociólogos es lo que trabajamos, ¿no? En estructura social, ¿qué es lo que une a la sociedad? Pues la primera clase le explicamos a alumnos qué es lo que hace que la sociedad se mantenga junta a pesar de que siempre estamos en conflicto, porque pues donde te sientas tú no se puede sentar otro, ¿no? No cabes en el mismo espacio dos personas a la vez. El conflicto es consubstancial a nuestro papel, a nuestra existencia y a nuestra existencia social. La paz es la gestión de los conflictos porque no vamos a hacer que desaparezcan todos los conflictos. El propio desarrollo, que es el concepto que está detrás de todo lo que trabajamos en la Fundación y en la Cooperación Española, genera nuevas conflictividades. La paz tiene que hay una paz en la que no es ausencia de conflictos, sino capacidad de gestión de los conflictos. Y en esa capacidad de gestión de los conflictos es donde de nuevo el papel de las mujeres es fundamental, porque esa gestión de conflictos y la agenda de seguridad es una agenda que se construyó desde el punto de vista de un agente que era el que se le construía todo el espacio de protección, pero no era de los individuos. Entonces, ahora voy a pasar de la paz a la agenda de seguridad. Entonces, la agenda de seguridad, su construcción a lo largo de la historia, es una agenda estatocéntrica.
donde la gente de la seguridad, aquel que va a que proteger es al Estado, ¿no? Hay que proteger, y piensen ustedes en la Guerra Fría, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestras democracias, entonces el Estado, y además por eso podemos mandar hijos a la guerra, ¿no? Para proteger ese bien superior que era ese Estado. Volvemos a la sociología, que es el que nos garantiza protección a los demás. Entonces, mientras tú estés en este entorno en el cual te vamos a garantizar la protección, tú vas a estar defendido, pero tú para eso, al que tenemos que cuidar es al Estado. Entonces, la agenda estatocéntrica elimina al individuo de su objetivo principal, de ser su objetivo principal. Las agendas estatocéntricas protegen estructuras estatales. En esa estructura estatal, muchas veces el individuo se sacrifica para la existencia de la... Y por ahí se van los estados de derecho también. Por eso los punitivismos suelen tender a proteger la superestructura y no al individuo. El individuo queda relegado y eso es lo que deteriora el Estado de Derecho, ¿no? La justificación de que el Estado de Derecho una agenda de seguridad feminista tiene que bajar al otro lado, ir al otro concepto. Y es donde Naciones Unidas ha construido. Porque la agenda de Naciones Unidas, y no solo la agenda de paz, mujeres, país y seguridad, la agenda de Naciones Unidas de seguridad humana, justamente lo que hace es quitar el Estado del centro y llevarlo al individuo. Y entonces la seguridad ya no es la seguridad del Estado, la seguridad que está concebida para fronteras, para proteger a esas superestructuras, sino una seguridad que mira a los individuos, a sus necesidades y donde considera que la paz y la seguridad es la libertad frente al miedo. Y este concepto hay que volver a retomarlo y yo creo que es el concepto fundamental para volver a ponerlo en la agenda. El concepto que Naciones Unidas en 1994 pone sobre la mesa es un concepto que cambia radicalmente la agenda de la seguridad. Porque es como decía, lo rompe, lo saca el individuo. Y si está el individuo, entonces en el individuo contamos las mujeres como una parte que tiene de la población que tiene unas necesidades específicas y un impacto de la inseguridad específico. Pero además es cierto que tenemos que ser conscientes que esa agenda tenía una complejidad, pero esa complejidad ha seguido trabajándose. Hoy en día retomar la agenda de seguridad humana es retomar una agenda donde justamente cabe la sociedad del cuidado. Porque la sociedad del cuidado es parte de la agenda de seguridad humana. La seguridad humana solo es posible si vivimos en sociedades del cuidado. Entonces, para mí es un concepto fundamental que siempre se nos escapa, parece que estuviera fuera de la agenda, pero es el concepto básico con el cual podemos transformar lo que está ocurriendo. Vamos a venir a la realidad. Hoy en día estamos hablando, vivimos aquí en España, el 5% de gasto militar, ¿cierto? Entonces hay una revitalización de una agenda militarista, de una agenda que tiene que ver con y armamentista especialmente. Pero detrás y lo vemos como un momento histórico en el que hemos vuelto al militarismo, ¿no? Ha vuelto el militarismo. Sin embargo, si vemos la agenda de seguridad, esto no es un cambio histórico radical, no es Donald Trump que llegó, no, esto es un proceso que viene. Y es un proceso que hay que verlo ligado a una agenda de seguridad mucho más amplia que yo llevaría hasta la finalización desde la finalización de la Guerra Fría. El proceso de securitización, ese proceso, cómo ha ido siendo un proceso en el que se ponían sobre la mesa, era un proceso muy basado en una visión de los estados liberales como el Estado, claro, cuando desaparece la cortina de hierro, el Estado liberal queda por encima como el triunfador de este proceso histórico. Recuerden ustedes lo que en los años 2000 se llamaba las nuevas guerras, ¿no? O las guerras harapientas, que tuvieron esas guerras que empezaron a surgir en muchas partes del mundo y esos procesos en los que se decía que habían estados fracasados, ¿no? De esa agenda de estados fracasados pasamos a estados rogue states, ¿no? Estados rogue, no, se me olvidó la traducción, que eran Irak, el eje del mal, ¿no? Estados que eran malignos, en cierta forma. Y de ahí, el atentado a las Torres Gemelas, a la agenda del terrorismo internacional. Todas esas agendas han ido eliminando y minando la parte de los individuos y la parte de la protección de los individuos en la agenda internacional de seguridad. Entonces, esto que estamos viendo hoy no es un proceso que de pronto nos ha caído encima, sino es una agenda de seguridad que ya venía teniendo en ese centro esa falta de individuos y esa construcción de una seguridad y una securitización. Y ahora quiero entrar a un concepto muy importante que hay que retomar desde el punto de vista feminista también, que es el de securitización, porque la palabra securitización ha salido muchas veces, ¿no? Y se usa con facilidad. ¿Qué es la securitización? La securitización es sacar de la esfera de la política algo para llevarlo a la agenda de la seguridad.
Porque esto es muy relevante? Porque cuando tú sacas a alguien de la agenda de la política, lo sacas de la deliberación pública y justificas que cualquier medida sea tomada en función de eso, porque es un problema de seguridad. Si yo saco, el narcotráfico fue un buen ejemplo, de hecho Oliver Weber en sus libros iniciales lo pone como dos ejemplos, ¿no? Si yo saco algo de la agenda de discusión pública, la guerra contra el terror hizo eso, ¿no? ¿Por qué no podemos llevar botellas de agua en los aviones? O sea, ¿por qué admitimos la restricción de un derecho en función de la seguridad? Porque salió de la esfera de la discusión política, de las normas, de lo legislativo, para convertirse en un centro de seguridad que permite la restricción de los derechos. Este es el punto. Cuando yo securitizo, y por eso es interesante la teoría de la securitización para la agenda feminista, porque ha sacado de la agenda de liberación política. Cuando tú sacas de la agenda de liberación política, lo dejas en pocas manos, solamente en los que tienen el poder y los que ejercen el poder de cierta forma, con lo cual cualquier forma de participación ha sido excluida. Luego, ¿cuál es el problema grave? Tú llevas a la securitización, pero ¿cómo desecuritizas? ¿Cómo vuelves a traer un asunto que has securitizado, que has convertido en la agenda ¿cómo lo vuelves a llevar a la agenda de la política? ¿Cómo lo vuelves a democratizar? ¿Cómo vuelves a incluir a alguien? Ahí es el punto fundamental, cómo desmontamos la narrativa del terror para volverla a llevar a la agenda. Esto no lo hemos hecho todavía. La agenda de la guerra contra el terror no la hemos desecuritizado y de hecho de ahí vienen las ultraderechas y todo su discurso xenófobo está muy, muy, muy centrado en esa construcción securitaria de vamos a ver a Europa como se está siendo agredida por otros países, etc. Entonces, es muy importante este concepto porque tendríamos que hacer procesos de securitización, que quiere decir volver a la política, que es volver a poner en la deliberación pública, porque ahí es donde las mujeres podemos actuar, porque ahora mismo no estamos en esos centros de poder donde está la securitización y porque esa securitización sigue siendo estatocéntrica. Entonces necesitamos desecuritizar. De hecho, en la teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague, la desecuritización es lo menos trabajado, ¿no? es gracioso. Pero yo creo que nosotros desde el punto de vista de género, sí se puede hacer un aporte importante y un llamado, y es donde coincide también la agenda política, de volver a traer la agenda de la deliberación política. Este proceso que estamos viendo de militarización y de armamentismo es un proceso que está muy centrado también en la seguridad del norte global y por eso está muy ligado a la defensa. Porque ha sido la guerra en Ucrania la que ha puesto sobre la mesa que seguimos viendo amenazas existenciales que creíamos extintas, ¿no? Que son las de la agresión territorial entre estados. Pero esto es una amenaza que es evidente. Yo soy europea y comparto que Rusia es una amenaza para Europa, por supuesto, y como europea entiendo la amenaza y lo hemos vivido. Pero esto no es la amenaza de todos los conflictos armados que hay en el mundo. Entonces, la agenda de seguridad no se puede, entendemos la amenaza que tiene Europa, compartimos la sensibilidad europea, compartimos la sensibilidad de los países que son frontera con Rusia, que realmente tienen una amenaza existencial, pero no podemos entender esta amenaza a la defensa como una amenaza que explique todo el resto de los problemas de defensa en el mundo y de seguridad, porque la tipología y la variedad de los conflictos es muy alta. Hace poco tuvimos una conferencia con el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército y los militares nos ponían sobre la mesa que ellos tienen ahora mismo su cartera unos 350 focos de conflicto. Y además lo decían como militares, ¿no? De nosotros 350 que cada uno son amenazas híbridas, son muy distintos tipos de conflicto, y el de Ucrania realmente es la excepción, no la norma de los conflictos internacionales. Tengamos en cuenta que las grandes guerras internacionales han sido excepciones que han roto la historia, pero han sido excepciones que no se corresponden con todos los focos de conflictividad que tienen que dominar una agenda de seguridad efectiva que sea capaz, y una agenda militar, porque lo militar, la doctrina tiene que responder a las amenazas que hay y no solamente a las que corresponden a una parte del mundo. A mí me parecía interesante que los militares ponían sobre la mesa, a nosotros a la cifra del 5, el 3, el 2, nos da igual, porque lo importante es la doctrina, es ver detrás, es cómo somos capaces de responder a los distintos tipos de conflicto. Ahí tenemos uno, pero nosotros tenemos muchos más, aquellos que están en el terreno, y en esto hay unos diálogos interesantes para establecer, muchas veces donde debería haber más sociedad civil, en el que cuando son ellos los que están viendo las diferentes tipologías de conflicto y de focos de conflictividad y cómo cada uno necesita respuestas distintas que no se corresponden a esa amenaza que está dominando la agenda y la discusión pública de seguridad.
Entonces, son válidos, por eso la agenda del porcentaje de gasto militar es una agenda muy tramposa, porque dice, gástate el 5, el 3 o el 2, te puedes gastar el 10, pero si te lo gastas en tanques de guerra, estos clásicos de la Guerra Fría, no te valen para nada. O sea, o si te lo gastas en gasto estructural del ejército, porque los salarios, etcétera, y no cuando se está luchando con drones, con material fungible. Entonces, es una agenda tramposa, pero también es una agenda que esconde y que se está centrando en una amenaza, pero no en una discusión. Es una agenda atlantista que se está centrando en una parte de la discusión, pero no en la discusión general de seguridad y defensa. Entonces, ¿por qué ya tenemos que llevar esto al tema del género? Porque es que justamente la afectación de las mujeres es muy variada según los diferentes tipos de conflicto. Lo que está pasando en Sudán, por ejemplo, conflicto olvidado totalmente, y está opacando y no dejando ver también los grandes fracasos de una política, de esa política de seguridad del norte que se centró solamente en algunos tipos de amenazas que no deniego, pero que no son, como es el gran fracaso de la política de seguridad internacional que es Afganistán. Y es un gran fracaso donde tenemos el mejor ejemplo que el fracaso de las políticas de seguridad, quien más cala es en las mujeres. Es en las mujeres. Y la comunidad internacional hace así, Afganistán no lo miramos, pero es un fracaso histórico de todas las estructuras de políticas de seguridad, desde la Guerra Fría, cómo van encadenándose. Yo creo que uno estudia la historia de Afganistán y va viendo los procesos de la articulación de distintas etapas de la política de seguridad y todo su fracaso y cómo en ellas el individuo al final brilló por su ausencia, porque o estaban los intereses de las potencias, o estaban los intereses regionales, los equilibrios comerciales, los equilibrios del petróleo, toda una serie de equilibrios que no tuvieron al individuo frente, y luego que fracasan, colapsan, nos vamos de allí, es que no pudimos hacer nada, hasta luego, y las mujeres desaparecidas de la agenda y de las calles de Afganistán, ¿no? Recluidas. Entonces, ese es el gran. ¿Cuál es el caso concreto de América Latina? Entonces, ya tenemos un problema. El Sur Global no ve los conflictos como... Sur Global es una categoría compleja, no es una categoría académica, pero la usamos como que nos vale para hablar de algo que todos comprendemos. Sí, yo no la puedo poner fácilmente en un paper académico, pero todos nos entendemos cuando hablamos de Sur Global, ¿vale? Entonces, Sur Global no ve los conflictos igual que los ve el Norte Global. El otro día estábamos en CIDOP con académicos en Barcelona, con académicos del Sur Global, de Sudáfrica, de Marruecos, y decían, Ucrania hace tantos muertos al día, y decían, en mi país mueren tantos al día, y hoy en día, por ejemplo, de contagio de SIDA o de enfermedades, con la salida de los fondos de cooperación de Estados Unidos, van a morir tantos o muchos más de los que mueren cada día en Ucrania, ¿no? Entonces, la concepción de este problema de seguridad, hay una variedad de esto. El papel que va a tener el cambio climático en la variación en los tipos de conflicto es muy importante. Y el papel que ha tenido, por supuesto, la estructura económica internacional y el capitalismo en los conflictos armados, cosa que tampoco se ha deliberado desde esa agenda de seguridad de una forma coherente, ¿no? América Latina, vamos, entonces pasemos, Sur Global, pues, América Latina. América Latina es una región de paz, según, ¿no? La región de paz donde más gente muere en el mundo. ¿Qué es la paz? Volvemos al principio fundamental, ¿no? Entonces, cuando yo divido agenda de defensa y agenda de seguridad, y entonces no veo la conexión, estos no son compartimientos estancos, es la región en paz donde más gente muere, porque no hay conflictos interestatales, pero el nivel de conflictividad, el nivel de miedo y el nivel de inseguridad ciudadana es tan alto que las personas se sienten como si estuvieran en un territorio de guerra. Porque mi sensación cuando yo crecí y Pablo Escobar estaba en Colombia era que yo vivía en una guerra. No solamente porque hay un conflicto armado con las guerrillas, es porque hay una inseguridad. Y hoy en día voy a Colombia y me dicen, tenga cuidado, le roban el niño. Y claro, mi sensación es la misma que si tengo la amenaza de me va a caer una bomba, ¿no? Te van a robar el niño, te van a atracar, te van a matar por unas zapatillas, ¿no? A nivel humano, a nivel antropológico, el nivel de inseguridad, y esto volvemos a la agenda de libertad frente al miedo, no está en absoluto distante de otras zonas de conflictividad intraestatal. Entonces, a las personas en la vida cotidiana, pues claro, una guerra es espantosa, ¿no? Destruye pero las guerras que nosotros estamos viendo, las inseguridades que estamos viendo también son de las estructuras sociales. Entonces, hay otro punto que tenemos que ir fundamental y es ver el papel de la inseguridad y de las amenazas en la destrucción de las estructuras sociales. Y ahí es donde las mujeres han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia, porque nuestro papel en la historia fue la resiliencia y la conservación de las estructuras sociales a pesar de los conflictos.
¿no? Las mujeres se quedaban, las sociedades sobrevivían, porque ¿qué es el genocidio? Acabar con la estructura social. Por eso el genocidio va directamente a las mujeres, a las capacidades reproductivas, porque cuando se quiere acabar con la estructura social, lo que tienes que acabar es con la mujer y con los niños, ¿no? con la capacidad de reproducción social y de la conservación de las estructuras de la tradición, de la construcción cultural, etc. Entonces, ahí es donde tenemos que ver el peso sobre no solamente de los conflictos, sino de estas inseguridades que tienen en la destrucción y deterioro de las estructuras sociales. Colombia es un caso muy relevante. ¿Por qué? Porque es un conflicto interno en el cual hubo un proceso de deterioro y destrucción de estructuras sociales. Los grandes procesos de desplazamiento tenían ese objetivo, ¿no? Desplazar, pero no es el único. Los conflictos mal curados de Centroamérica también son conflictos que atendieron el conflicto en Perú, son conflictos que tuvieron procesos de destrucción de la estructura social, de desmonte, ¿no? de ciertas. ¿Por qué? Porque en América Latina hay colectivos, hay partes de la población que sí han intentado ser eliminadas sistemáticamente. Entonces tenemos que ver otra parte de la inseguridad. La inseguridad en América Latina no es solamente un producto de la presencia de crimen organizado, es un producto de las fallas estructurales del Estado, pero también de un Estado esencialmente violento, un Estado que nunca ha superado su capacidad, sus atributos violentos. Hay autores que le llaman los pluralismos violentos, ¿no? Que no son democracias sino pluralismos violentos. Se vota tal, pero el Estado tiene una violencia irrefrenable en la construcción, en su seno, que no ha conseguido ser atajada. Y si nosotros vemos casos inclusive de políticas de seguridad que presentan resultados como el de El Salvador es un Estado esencialmente violento. Esto es lo curioso, ¿no? Construir políticas de seguridad. Luego Catalina va a entrar en los punitivismos, que es lo que profundiza en esto. Pero construir estados, cuando tú construyes estados que tienen que manejar situaciones de inseguridad, pero desde la generación de inseguridad, no generan seguridades, sino que generan inseguridades. O generan seguridades parciales, para unos sí, para otros no. O sea, hay unos que pueden acceder porque la seguridad es un bien público. Y como bien público a veces no está repartido en las sociedades desiguales, la seguridad tampoco se imparte de una forma igualitaria. Entonces, en estos estados esencialmente violentos, nunca se ha superado tampoco la violencia contra las mujeres está también intrínseca en esa capacidad violenta del Estado. Y yo no creo que haya un mejor ejemplo que México en los feminicidios, ¿no? Y la violencia del Estado no solo se ejerce porque sus ejecutores sean violentos, sino también porque hay unas violencias estructurales como por ejemplo la falta de acceso a la justicia, el maltrato, la revictimización dentro de la justicia, todas esas estructuras que no han conseguido ser solventadas y mejoradas, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, América Latina tiene que verlo como un escenario de conflicto realmente. ¿Por qué? Porque hay una destrucción social, porque hay un deterioro y porque hay un nivel de miedo y de incapacidad de proveer ese bien público que es la seguridad y la tranquilidad y la libertad frente al miedo, que dilapida las condiciones de vida de sus ciudadanos y especialmente, y muy especialmente, de sus ciudadanas. Desde luego aquí, como decía, hay unas partes que son procesos de paz mal curados, es decir, donde la transferencia entre conflicto e inseguridad ha sido muy clara. Otra parte que es un Estado agresor que no ha conseguido superar y que en sus fallas democráticas no ha superado esos sistemas de violencia estructural, o que los tapa o que los contiene solo temporalmente, pero cuando necesita vuelve a tirar de ellos. Caso del Salvador, que es agresivo, y de el Estado de Derecho. Y luego hay otros procesos que están ligados a la gran inseguridad mundial, a los grandes problemas de seguridad que también están muy presentes en la región y que no han sido resueltos: las armas. Entonces el trasvase entre grandes conflictos e inseguridad ciudadana de armas es clarísimo, y la presencia de armas en la región ISA, uno traza las armas, ¿de dónde vienen? Pues vienen del conflicto en los Balcanes, vienen de la Guerra Fría, vienen, ¿no? El problema de las guerras es que luego las armas quedan volando, aunque hagan monumentos bonitos con algunas, la mayoría quedan en el mercado. Entonces hay un trasvase que ha sido ese, el de armas. Hay lo que decía, limitaciones del Estado de Derecho. Y hay un proceso también que tiene que ver con este proceso de conflictividad, que son las migraciones forzadas.
Y este es otro de los aspectos que tenemos que ver estos procesos de deterioro social, de deterioro de los estados y los procesos de migración que producen. Colombia fue uno de migraciones de desplazamiento interno, pero vemos otros dentro de la región muy potentes que tienen que ver con procesos de inseguridad que se parecen mucho a los de cualquier otra guerra, ¿no? La migración forzada desde el Triángulo Norte hacia el norte o hacia otros países es un proceso que es muy similar al que tiene lugar en otras zonas donde hay conflicto. Entonces yo abogo por no mirar esas dos agendas como distantes, la de defensa y la de seguridad, la de construcción de paz y la de seguridad ciudadana como dos agendas diferentes, sino como dos agendas que tienen, y en el caso latinoamericano, zona de paz por su ausencia de conflictos internacionales, intraestatales, no habría que distanciarlas, porque además las herramientas sí que son útiles, y entonces ahí es donde tenemos que ir. ¿Cómo las herramientas? ¿Qué herramientas tenemos para ver esta situación? La construcción de paz, el papel, y yo creo que se ha hablado muchas veces acá, ¿no? ¿Qué papel tienen las mujeres en la construcción de paz? ¿Qué papel tienen las mujeres en la construcción de paz en entornos de inseguridad ciudadana? Donde hay actores tan organizados, donde hablamos de gobernanzas criminales, donde hablamos de procesos donde la soberanía está contestada, la soberanía estatal está contestada, porque ese es otro punto fundamental. Cuando hablamos de gran crimen organizado, hablamos de un actor extraestatal que es capaz de poner en jaque la soberanía estatal y de contestarla, ¿no? Entonces, ¿qué papel tienen ahí las mujeres? No voy a entrar en aquí hay muchas dimensiones en las que hay que ver el papel de las mujeres. La sociedad civil es fundamental, pero no la sociedad civil porque tenga que estar en la mesa y escuchar, no, porque la sociedad civil es la que está poniéndole el pecho a estos actores, porque es la que está ahí todos los días. Cuando yo voy a las favelas de Brasil, yo no me encuentro una organización, me encuentro mamás que se han organizado para poner la cara. Cuando yo voy a las comunas de Medellín, me encuentro mamás, me encuentro mujeres que están poniéndole el pecho a la violencia, a los actores violentos, peleando con el que se les va a llevar al niño, las que generan los movimientos grandes de migración de jóvenes de América, de Triángulo Norte han sido las familias sacando a sus hijos para que no sean captados por el reclutamiento forzado. Entonces, claro, uno lo que se encuentra es una sociedad civil que ya está, pero que también está negociando en esos espacios. No es una sociedad civil que solo sea reactiva, es una sociedad que ha tenido que entrar en el juego de esas gobernanzas criminales, porque son gestores de unos espacios que no están gestionados por lo público. No están abandonados, porque aquí hay, cuando no hay alguien que coordine, no es que ocurra el vacío social, ¿no? Alguien lo toma, porque hay que gestionar en la cotidianidad. Entonces, la sociedad civil entra en negociación, actúa, y aquí hay que ver que estos procesos no son blancos y negros. Tienen que gestionar su cotidianidad, y gestionar la cotidianidad tiene que ser estar en algunas cosas apoyar al actor que está teniendo el control, en otras cosas actuar con el Estado, que sí funciona en algunas partes. Aquí hay que ver que los problemas de construcción del Estado no es que esté y no esté, no es un blanco y negro, no es como un switch que uno apaga y enciende. No, a veces el Estado está en unas cosas y no está en otras. Yo he ido a zonas que controlaba la guerrilla, pero el gobierno ponía guarderías. Entonces una guardería estupenda pública, pero el territorio estaba controlado por otro actor. Opera en diferentes capas, ¿no? ¿Cómo tratar estos procesos y qué papel le podemos pedir a las mujeres en estos procesos donde el Estado no es que desaparezca, sino que está negociado, que opera en diferentes capas, donde podemos articular procesos para fortalecer, donde tenemos que entender que la comunidad ha hecho una transacción con el actor criminal para poder existir, para poder existir básicamente, porque sobre todo son condiciones económicas que tienen que hacer transacciones. Cómo fortalecer en esos procesos, pero también sin cargar, porque este es otro punto fundamental, sin cargar a la comunidad de todo el peso de las transformaciones. Y este punto es muy importante. Yo estoy de acuerdo, las mujeres tenemos que ser mediadoras, tenemos que construir la agenda tenemos que estar ahí, pero no se puede poner siempre todo el peso y mucho cuidado con poner todo el peso sobre la sociedad civil. Y hay un ejemplo aquí en Europa que a mí me parece de manual, la Cañada Real. La Cañada Real, saben ustedes, es un espacio que está aquí en Madrid, que son una zona de infraviviendas. En la Cañada Real se ha cortado la luz desde hace años, ¿no? Con lo que supone a nivel social un drama que ustedes entienden. España ha sido condenada, el Estado español, por no dar servicio de energía a la Cañada Real. Y una de las cosas que uno escucha en la Cañada Real, se cortó la energía porque había enchufes ilegales para plantaciones de marihuana.
y buena parte del peso que se pone, y me gusta porque es un ejemplo europeo, no es un ejemplo de América Latina, es, claro, es que les cortamos la luz a todos, la energía a todos, porque a algunos y porque eso sobrecargaba el sistema, es peligroso, etcétera, tal, que es cierto, es peligroso, no pagan, es ilegal. Y entonces, claro, ¿qué tiene? Muchas veces en reuniones me dicen, es que la comunidad tiene, eso presiona a la comunidad para que la comunidad denuncie a los que, o excluya a los que cultivan ilegalmente, y entonces para poder volver a acceder a su derecho. Ojo, cuidado. La sociedad civil hay que fortalecerla, tiene que estar en las mesas, pero tú no le puedes poner el peso de si tú no eres capaz de controlar al violento, entonces yo no te devuelvo tu derecho, porque ahí entramos en una, ¿vale? Esto me ha pasado a mí, en terreno me encuentro muchísimo con este peso, sí, con este paso, ¿no? Entonces, cuidado, porque cuando hay estas situaciones no son blancos y negros, no es que el Estado desaparezca y solo está el actor, no, hay muchas connivencias, hay procesos solapados. La sociedad civil no puede actuar, no se le puede pedir que sea pura, buena y siempre esté poniendo el pecho para que le maten en primera fila, para defender lo que el Estado no ha podido defender, lo que los organismos internacionales y la comunidad internacional, sea lo que sea eso, no ha estado ahí para defender. Cuidado, porque no podemos poner todo el peso, sobre todo en una sociedad civil que no solamente es la que vive en el día a día en el territorio, sino a la que además no ha accedido a los recursos para el fortalecimiento de sus instituciones en suficiente cuantía. Y lo dejo ahí porque ya no tengo más. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Erika. La verdad es que has puesto sobre la mesa conceptualizaciones y visiones muy valiosas, la verdad. Sobre todo, bueno, yo señalaría esa polisemia del concepto de paz. La verdad es un término complejo y que se está construyendo constantemente. Y también, bueno, me ha gustado mucho cómo has señalado cuando ciertas materias se salen de la agenda política, entran dentro de la seguridad y que lo usan los estados en pro de la seguridad, pueden llegar a la vulneración de derechos humanos, al terrorismo de Estado, que luego eso también lo relaciona muy bien con la fractura, de cómo la violencia fractura el tejido social, cómo eso afecta también luego a la reparación, a la memoria, a un relato, y esas víctimas al final nunca encuentran esa reparación con la violencia, y cómo esa violencia afecta de manera diferente a las mujeres, que eso es evidente. Ya vamos a pasar a nuestra última ponente. Catalina, tú has trabajado la seguridad desde la perspectiva de las políticas sobre el tráfico de drogas. Entonces, en los últimos años se ha ido reseñando una clara securitización de la agenda política de América Latina, no solo a raíz del narcotráfico, sino también se extiende cada vez más a sectores de la sociedad y una excesiva criminalización de delitos cada vez menores. Entonces, yo te quería preguntar, en base a tus conocimientos y a tu estudio, cómo afectan las políticas de mano dura y de criminalización de los sectores más vulnerables de la sociedad civil a la seguridad de las mujeres. Vale. Adelante, ¿Se oye muchas bien? Gracias. Sí. Gracias. Ahí. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a la Fundación Carolina por la invitación. Yo te voy a responder una parte con drogas y otra parte no con drogas, sobre política de drogas. Sí, yo sé. Y otra parte de pues, otros temas de seguridad en general. Entonces yo primero, antes de entrar cómo estas políticas de mano dura afectan pues, sobre todo la seguridad de las mujeres, quisiera hacer un repaso de algunas características que tiene el sector de seguridad en América Latina, en varios países de América Latina que se alimentan entre sí, porque obviamente las políticas no salen de la nada, ¿no? Y pues hacer la nota al pie, que obviamente siempre hay excepciones, pero esto es como lo más general. Entonces, lo primero, obviamente el sector seguridad y nuestras políticas de seguridad son muy masculinizadas, ¿no? Son como la esencia, el alma, digamos, de la seguridad. ¿Y esto qué quiere decir? En general, pues masculinizadas en el sentido clásico, digamos de lo masculino, donde los hombres son los estrategas, los hombres son los fuertes, los hombres son quienes protegen y también los que son capaces, digamos, para los aptos para posiciones de liderazgos, ¿no? Entonces también esto que sea muy masculinizado, yo creo que también no es en vano las narrativas que tenemos y que acompañan las políticas de mano dura, ¿no? Que es mucho sobre pues, el hecho que se llamen ya mano dura, creo que dice mucho, o políticos que hemos oído de yo sí tengo los pantalones bien puestos, o duro contra los criminales, yo no me arrodillo, yo no soy débil, ¿no? Todas esas son las narrativas que acompañan estas políticas. Lo segundo, en nuestros países, cuando digo nuestros y región, siempre voy a hablar de América Latina y más con Colombia en la cabeza, las fuerzas de seguridad tienen muchísimo poder,
¿no? Y son el centro de nuestras políticas de seguridad. ¿Y esto qué quiere decir? Las fuerzas de seguridad en su mayoría también son hombres, pero son hombres que están armados, son hombres que están uniformados, que hacen parte de una institución que es muy jerárquica y tiene una disciplina muy estricta, y también una institución que está básicamente hecha más para combatir, ¿no? Y que tiene, como dijo Erika, una doctrina muy clara sobre quién es el enemigo, o sea, es más como viendo enemigos. Lo tercero, que también pues todo está relacionado, es las políticas de mano dura se basan muchísimo en medidas reactivas, ¿no? Y por eso yo creo que son pues las que se priorizan, medidas reactivas que son, por ejemplo, los estados de excepción, que se usan mucho en nuestros países, o vean El Salvador, que ya no es un estado de excepción, sino ya llevan como 3 años, creo, con el estado de excepción. Se endurecen los códigos de policía, se aumentan las tasas de carcelamiento, también hay mucho patrullaje de militares y policías, y también incluso se empieza a como criminalizar y estigmatizar un poco más ciertos grupos poblacionales, ¿no? Cuando uno ve como un joven tatuado, es como, vamos un poco por ellos. Lo otro es que también por todo lo anterior yo creo que hay una visión, esto lo va a caricaturizar un poco, pero hay un entendimiento de la violencia como hombres disparándose entre sí, ¿no? Es como el entendimiento que tenemos en América Latina de hombres peleando entre ellos. Y lo otro también es que gracias a todas estas características, como el sector seguridad o la seguridad es un sector bastante excluyente, ¿no? Son pocos los que diseñan las políticas, pocos los que las implementan, y no hay mucha discusión pública sobre la seguridad. O sea, no estoy diciendo que nosotros como ciudadanas o ciudadanos tengamos que decir la forma como hay que capturar al Chapo, pero sí tenemos que participar en las discusiones. Hay muy poca discusión pública sobre seguridad, yo creo. Entonces, todo esto se los menciono porque sí hay una mirada muy restringida en América Latina gracias a todas estas características sobre qué es la seguridad, quién merece la seguridad y cómo debemos garantizar esta seguridad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como esta introducción, ahora sí entro un poco a cómo las políticas, digamos, de mano dura, que yo creo que son bastantes, es como lo común en políticas de seguridad en varios de nuestros países, en especial afectan a las mujeres. Y aquí quiero hacer como una división de nosotras como ciudadanas receptoras de esas políticas de seguridad y también como ciudadanas que queremos liderar en el campo de la seguridad, y también tener en cuenta que hay muchas políticas de seguridad que son dañinas, por decirlo así. O sea, como que las políticas de seguridad hacen daño porque están mal diseñadas e implementadas, y también cuando no hacemos nada, ¿no? Por omisión. Entonces, digamos, el primer ejemplo que quiero hablar es cuando las mujeres somos receptoras de seguridad y cuando hay una omisión, cuando no hay políticas de seguridad, y es el ejemplo clásico, le digo clásico porque pues se habla mucho, pero todavía falta muchísimo por hacer, que son los feminicidios en América Latina y las diferentes violencias hacia nosotras, ¿no? Ese es un tema que, como no hay políticas de seguridad serias sobre el asunto, nos siguen poniendo en riesgo a nosotras las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengamos políticas de seguridad, digamos, efectivas en este tema. Primero, no tenemos muchos datos y no tenemos información. Entonces, cuando uno no tiene datos, cuando uno no tiene información, no conocemos bien la dimensión de la problemática, no sabemos cómo se comporta. Lo segundo, hay falta de voluntad política. ¿Qué pasa cuando no hay falta de voluntad política? No se prioriza el tema, seguimos priorizando otros temas de seguridad, no se invierten recursos pues para que haya mejores políticas de seguridad, y tampoco vas a invertir en capacitar a tu personal, digamos, en no solo instituciones de fuerzas de seguridad, sino otras instituciones pues que no son los uniformados, y no está en la agenda, ¿no? Entonces, en el momento que no está en la agenda, pues no vamos a trabajar por este tema. Lo otro también es, como siempre estamos priorizando las medidas reactivas, en el caso de los feminicidios y las violencias contra las mujeres, también siempre llegamos tarde. O sea, llegamos tarde cuando ya se mató a la mujer, o pues cuando, digamos, fue golpeada y demás. No, o sea, las autoridades solo llegan hasta ahí, no tenemos políticas que de verdad ayuden a prevenir este tema. Y lo otro, aún en muchos de nuestros países, estas políticas o estos discursos que en teoría quieren abordar los feminicidios o las violencias contra las mujeres, tienen unas narrativas que cargan la responsabilidad hacia nosotras todavía, ¿no? Entonces es como lo típico de por qué sales vestida así, o seguro su marido le pegó porque usted hizo algo, o sea, como etcétera, etcétera. Y pues también tenemos muchos procesos que revictimizan, ¿no? Cuando en los juicios
le ponen a la mujer a contar lo que pasó enfrente del marido, o el juez también preguntándole un poco cómo le pegaron, qué le pasó. Entonces es como, ese es un ejemplo de cómo, dime. ¿Usted qué hizo? Sí, o lo mismo, como usted qué hizo. Entonces es un ejemplo de cómo la falta de políticas de seguridad, que eso también no nos protege, nos pone en riesgo por siempre priorizar, digamos, las políticas de mano dura. El otro ejemplo que les quiero traer también es sobre nosotras como receptoras de seguridad y cuando se hacen políticas que no funcionan o son dañinas, y es en el caso de las políticas de la lucha contra el narcotráfico, especialmente el encarcelamiento de mujeres. Entonces, ¿aquí qué pasa? En general, en América Latina, como varias o como lo que más se prioriza en la lucha contra el narcotráfico son las capturas a personas por delitos menores y no violentos de drogas. Eso también, bueno, y también hay incautaciones, y esto pasa porque siempre los gobiernos necesitan mostrar que están haciendo algo, ¿no? Una parte que sería más efectiva, digamos, es el lavado de dinero, pero el lavado de dinero siempre es un poco más difícil de hacer como ese track, y yo creo que a la gente, si uno le dice captura, bueno, no sé, como que la fortuna de este señor son miles de millones y lo tenemos, a la gente de pronto eso no le funciona tanto como si yo le muestro que capturé en una foto hay 10 personas esposados o una mesa con, no sé, muchos kilos de marihuana. La gente dice, bueno, estamos haciendo algo, entonces adelante. Entonces, ¿qué pasa con estas capturas? En América Latina, en la mayoría de países, oscila como un 30, un 40% las cárceles de mujeres, o sea, en las cárceles de mujeres, como el 30 o el 40% de mujeres que están en la cárcel lo están por delitos no violentos y menores de drogas, ¿no? Y esto ha ido aumentando muchísimo por los años. Hay un reporte de WOLA, el Washington Office for Latin American Affairs, del 2020, que sacaron datos regionales de muchos gobiernos y también de sociedad civil, y pues hay unos datos, digamos, que se los quería compartir. Por ejemplo, de estas mujeres que están encarceladas por delitos menores y no violentos de drogas, tienen que el 87% son cuidadoras de hijos y de adultos mayores, el 72% están acusadas por delitos no violentos, el 62% no tiene antecedentes penales, el 56% son víctimas o testigos de violencia doméstica y el 24% son madres solteras. También, si ustedes ven, hay una caracterización muy buena, pues no sé si hay en otros países, pero es de las más completas que yo he visto, la de Colombia. La sacaron hace, no sé, como 3 años, el Ministerio de Justicia hizo una caracterización de las mujeres que están en la cárcel por delitos menores y no violentos de drogas, y encuentran lo mismo, ¿no? Como mujeres que, o sea, no me sé los porcentajes, pero la gran mayoría, digamos, también fueron mamás adolescentes, llegaron como a primaria o secundaria en el colegio, víctimas también de violencia, etcétera. Entonces aquí, digamos, este panorama es por qué estas políticas de seguridad nos sirven y causan daño. Lo primero, las capturas de estas mujeres no afectan para nada el mercado ilegal de drogas, lo primero, ¿no? Entonces estamos metiendo a muchísimas mujeres en la cárcel que ni siquiera, o sea, son los roles que se llaman reemplazables. En el momento que se meten a la cárcel, al segundo uno ya hay otra mujer o otro hombre listo para ese negocio, no conocen ni siquiera para quién trabajan. Entonces es como no se afecta para nada el mercado ilegal de drogas, que es lo que en teoría queremos afectar. Lo segundo, estamos ayudando al hacinamiento carcelario, ¿no? Y digamos, las cárceles bueno, no sé, en varios países, pero en América Latina pues no cumplen, digamos, la función que deberían cumplir. Y pueden ver, digamos, el caso de Ecuador, lo que ha pasado con las cárceles, y como un tema pues no ha sido lo único, pero como un tema desde las cárceles es donde se empieza, los llaman como las escuelas un poco criminales. Lo segundo, al tener tantas mujeres en las cárceles, al tener el hacinamiento carcelario, también colapsamos el sistema de justicia, ¿no? Y hacemos que otros temas, pues que todo sea más demorado, y tampoco priorizamos otros temas. No hay incentivos, digamos, porque yo creo que en Colombia nuestra agenda de seguridad está totalmente narcotizada, o sea, como solo nos centramos en la política de drogas, entonces no hay otros incentivos para otros temas de violencia que deberíamos abordar. Y lo otro es, se colapsan o destruyen los sistemas de cuidado, ¿no? Entonces, digamos, por eso cuando hay muchas políticas, sobre todo desde la sociedad civil, que hacen mucha incidencia para que haya alternativas de encarcelamiento a las mujeres, y no es porque soy mujer, o sea, no es como porque es mujer no la metas a la cárcel, no, sino porque estas mujeres que están en las cárceles son responsables de todo el cuidado.
porque todavía en muchas de nuestras sociedades estas mujeres están del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos, del cuidado de los mayores, del cuidado del esposo, y cuando las meten a la cárcel, a diferencia de cuando meten a algunos hombres a la cárcel, ese sistema de cuidado se destruye. Entonces, gran parte es de podemos tener otras alternativas del encarcelamiento para estas mujeres. Y el tercer ejemplo, más como ciudadanas, digamos que queremos liderar en seguridad, que claramente ha habido excepciones que tenemos en la región, pero sí aún hay muchas barreras y mucha discriminación, ¿no? Lo mismo es si los hombres son los fuertes, los que protegen, los que pueden liderar, pues nosotras somos las débiles, las que somos menos capaces, somos las que nos tenemos que encargar más del cuidado. La seguridad no es para las mujeres, o si queremos trabajar en seguridad es como, pero solo encárgate de tus temas, que es la seguridad, la violencia contra la mujer. También es muy difícil encontrar pares o modelos, porque pues es un sector donde usualmente lideran y uno está más rodeado de hombres. Y también cuando yo hablaba con muchas mujeres, incluso una que estaba en la fiscalía en Colombia, que tenía unos cargos muy altos, también a veces me decían como, para avanzar a veces también me toca ser un hombre, de alguna manera, ¿no? Entonces soy como la mujer de hierro, o sea, tengo que ser la fuerte, de pronto me tengo que sentar así. Sé que hay excepciones y esto está cambiando, no estoy diciendo que siempre sea así, pero es un poco como, también, esto no es como una política de seguridad, digamos, pero sí la seguridad como se entiende también tiene muchas barreras y muchas discriminaciones para que nosotros podamos liderar, porque también obviamente es muy importante y creo que en lo que más se ha avanzado es que se entienda que la violencia nos afecta de forma diferente pues a hombres, a mujeres o a ciertos grupos digamos minoritarios, pero también nosotras podemos liderar y podemos estar así. No es solo que entiendas que a mí la violencia me afecta diferente, sino yo también puedo estar liderando y creando muchas políticas de seguridad. Y lo dejo por ahí y después vale. Vale, pues muchas gracias, muy interesante y bueno, vamos más o menos bien de tiempo, un poco regular, pero por eso vamos a abrir ya el turno de preguntas. Entonces vamos a recoger de primeras, he visto muchísimas manos y vamos a recoger 3, las contestamos a quien vaya dirigida y luego cogemos una segunda tanda de preguntas. Entonces, vale, pues si empiezas por ahí. Madre mía, es que habéis visto 3 y de repente... Sí, sí, ¿no? Todo ha sido... ¿Nos asustamos o no? Me agobio. ¿O estamos contentos? Hombre, 2 colombianas en la mesa ya... ¿Va? Sí, sí va, sí va. Hola, hola. 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 ¿Sí? Ok. No, es que no... La gestión. No, pues, claro. Hola, buenos días. Bueno, yo quería retomar un poco sobre la última intervención, porque bueno, siempre cuando hablamos de las agendas de seguridad, tú lo mencionabas, hay una arista frente a la desprotección del Estado, frente a las violencias basadas en género, y creo que ahí hay un gran campo de esa relación de lo que es el derecho penal, el punitivismo, las violencias basadas en género. Y creo que desde las críticas que se hacen desde los feminismos al derecho penal, pues ha habido una corriente que se ha enfocado precisamente en estudiar cómo el derecho penal no responde a esas violencias que viven las mujeres. Pero creo que en la última parte de la última intervención, pues quedaba también pendiente cómo también hay experiencias que pasan por el derecho penal y que están ausentes de una perspectiva de género, y creo que el caso de los delitos menores no violentos relacionados con drogas, pues es el claro ejemplo, unas violencias estructurales también que llevan a las mujeres a este tipo de conductas, pues por unas cargas de discriminación y desigualdad en nuestras sociedades. Yo quisiera saber si hay experiencias que ustedes conozcan frente a cómo transformar también estas narrativas y que no se queden solamente como en políticas también, como de lo que se decía, como no, las mujeres no van a la cárcel sencillamente por ser mujeres, sino también de cómo analizar cómo este tipo de delitos impactan a las mujeres y cómo se transforma el derecho penal, el derecho punitivo, también teniendo en cuenta estas condiciones estructurales de violencia que llevan a las mujeres a este tipo de conductas, porque creo que no solamente se puede quedar en reducir las penas, en medidas sustitutivas, sino entender cómo socialmente hay estructuras
de desigualdad que llevan a las mujeres a este tipo de delitos y que también hay un foco donde la agenda de seguridad pues también tiene que visibilizarlo y pues como poder transformar estas formas estructurales de violencia. Vale, pasamos a la siguiente, que creo que iba así. Sí, justo detrás. ¿Se escucha? Muchas gracias a las tres, creo que ha sido una mesa muy reveladora. Yo tengo una pregunta para Erika. Desde un análisis feminista, ¿cómo entender precisamente todos estos procesos de tráfico de militares colombianos a otros conflictos? Porque la verdad es que este tema para mí siempre ha sido un poco muy distante, pero me has dado una claridad tremenda de muchas cosas y quisiera reflexionar un poquillo sobre eso. Y ahora, Para allá. Vale. Y luego vemos para Hola. acá. Funciona, ¿no? Hola. Hola. Bueno, intento aquí. Bueno, el tema de comida y globalización me ha llamado bastante atención por el tema de açaí, quinoa y todo en Latinoamérica, pero Espera, la pregunta que... ¿te puedes poner de pie a lo mejor para verte mejor y hablar un poco más fuerte? Hola. Gracias. Pero la pregunta que tengo tiene que ver con el tema del narcotráfico y las favelas en Brasil, con el tema de responsabilidad civil y gubernamental. Bueno, en Brasil, PCC es una de las más grandes organizaciones criminales ahí y está creciendo bastante al invés de quedar más pequeña. Y un problema que es bastante grande en Brasil es que las favelas están divididas entre pacíficas y no pacíficas, y las no pacíficas la policía no puede entrar, y si entra normalmente como guerras civiles. Y este caso me parece bastante interesante porque la gente también ahí no puede hacer muchas cosas por el tema de seguridad. Así que quería saber un poco más de estrategias de básicamente cómo garantizar la seguridad con seguridad. Vale, vamos a contestar estas primeras tres y hacemos una segunda ronda, así que empezamos por la que se sienta más llamada a contestar. Bueno, yo empiezo. Nuevamente. Yo, lo de las críticas al derecho penal, sí, ahí evidentemente la parte del problema estructural es fundamentalmente que el derecho no tiene no responde a las mujeres, pero no solo no responde, en algunos casos de América Latina no responde desde la creación de normas y en otros no responde desde la práctica. ¿Hola? Sí, funciona. Sí, es que no estoy suficientemente cerca. Entonces, en algunas no responde de la norma y otras de la práctica. Entonces, aquí hay que confundir si hay un cuerpo, que en general son mejorables, pero en general hay países donde sí hay cuerpos normativos que responden, que has asumido, y hay países donde la práctica, y hay puntos donde es la práctica la que no funciona. O sea, hay que mirarlo. En ambos casos hay que hacer cosas. Yo las experiencias que tengo, que son de trabajo, justamente ayer estuvieron aquí los de FIAP, yo trabajaba con Copolat, una de las experiencias que tuvimos con Copolat era justamente escuchar a las mujeres jueces. Y el problema de las mujeres jueces es que los jueces no suelen tener formación en género. Entonces nos encontrábamos con países donde sí había o sea, la ley recoge y en el campo normativo está recogido una visión de género, puedes tener sensibilidad, pero los jueces no saben las herramientas, no se les forma, porque una vez uno ya ha llegado a ciertas partes de la carrera judicial, no tiene formación a lo largo de la vida, ¿no? En algunos conceptos. Y eso es un problema, porque aunque tú crees el cuerpo legal, no lo transmites como herramientas a los jueces. Entonces es muy importante trabajar en que los funcionarios que administran la justicia tengan el conocimiento de las herramientas que existen, de los marcos que existen. Claro, nos encontrábamos con juezas feministas que se habían preocupado por aprender, pero el caso es que la mayoría no son, y aquí en España bastante de lo mismo, ¿no? La mayoría de juzgados no tienen una sensibilidad de género, pero tampoco se han promocionado desde el sistema que tengan una sensibilidad de género los jueces. Entonces hay que hacer un esfuerzo desde arriba, y esto es una cosa arriba abajo,
por supuesto la sociedad civil empujamos, pero esto es una decisión política de haz que los jueces tengan y que sea transversal al sistema judicial. Hay que sensibilizar a cuerpos de policía, hay que sensibilizar, porque si no les pones las herramientas es que va a haber una revictimización continua. No porque la ley no lo haya incluido en muchos casos, sino porque es que el sistema no ha puesto los instrumentos para que sus impartidores de justicia lo impartan con ese sesgo de género. Entonces es fundamental eso, transmitirlo hacia abajo. Me acordaba de ese y luego hay otras experiencias. Catalina hablaba del tema de cárceles, trabajé mucho hace muchos años con cárceles y pues todo lo que cuenta Catalina, ¿no? Las mujeres son, y muchas de las mujeres que están por delitos menores de drogas están por una estructura patriarcal, porque muchas introducen droga a la cárcel para sus parejas que están en la cárcel y les pillan ahí. Y no es precisamente una toma de decisiones muy libre ese proceso, ¿no? Y porque tiene unas condiciones sociales, etcétera. ¿Cómo cambiar las estructuras penales? Ahí tenemos ejemplos buenos. O sea, tenemos algunas experiencias que van a romper el punitivismo. No es rellenar la cárcel por llenarla. Hay que crear caminos paralelos. ¿Qué pasa? Políticamente esto no es fácil de vender y entonces ahí es donde también las mujeres tenemos que hacer papel importante a nivel de sociedad civil y a nivel de transmisión y de comunicación social. No es, el punitivismo se vende fácil. Métanlo en la cárcel. Es que la policía no mete en la cárcel a los criminales. Es que al que le encuentren robando que le corten la mano. Claro, esto es fácil de vender. Porque además estamos hartos del delito, y estamos hartos de la inseguridad. Entonces es normal que sea fácil de vender. Pero claro, hay que hacer un trabajo pedagógico en lo otro. La cárcel no funciona porque no representa una alternativa. Y no representa una alternativa porque no cambia las condiciones estructurales que llevan a ese delito. Y tampoco incide en el crimen organizado. Entonces, como no resuelve ninguno de los dos problemas, se vuelve un problema por sí misma. Yo hoy en día digo que hacemos cárceles y les hacemos gratis el local al crimen organizado, les pagamos el alquiler para que operen. Entonces, necesitamos sistemas, pero esos sistemas no solamente necesitan crearse, hay experiencias con CICAT, en la OEA trabajamos algún tiempo en sistemas de alternatividad penal, que no sea meter a la cárcel, sino pagar otro tipo de penas, la importancia de crear sistemas de reincorporación social, la importancia de, pues que cuando tú metes a una mujer a la cárcel dejas una familia sin cabeza, casi siempre. Entonces, tener en cuenta la condición social de las mujeres antes de, y el impacto social que va a tener y llevarla a la cárcel, porque hay una familia que se va a quedar sin, normalmente son mujeres cabeza de familia, se va a quedar sin, y el impacto social que va a tener eso en reproducción de estructuras de violencia de crimen organizado. Entonces, sí hay experiencias. Pero estas experiencias necesitan otro respaldo que no es solamente el de que las conozcan, que las introduzcamos, sino que tengan un entorno social que las acoja. Porque si el entorno social no hace una pedagogía, y es importante también formar a los periodistas, también acceder, o sea, tengamos un debate amplio, un debate público y propiciemos desde el punto de vista de género también un debate público y seamos activos en proponer un debate público que entienda que es que esas respuestas no están funcionando y que estas que proponemos, aunque no sean tan populares ni inmediatas ni parezcan tan inmediatas en sus impactos, son las respuestas que realmente necesitan nuestras sociedades. Y hay que crear un entorno para que eso sea posible. También a veces es difícil poner todo en las manos del tomador de decisión si no hay un espacio que le ayude a construir esa narrativa social, esa educación, para que eso sea viable y viabilizar ese tipo de propuestas. Porque desde los multilaterales sí se han puesto y sí se han promovido y desde los propios gobiernos. Yo quisiera complementar sobre lo de los mercenarios te contestó. Justo para complementar lo que estaba diciendo Erika, bueno, con algo también que creo que es donde la conversación también se pone muy interesante y es obviamente el ejemplo de las mujeres que están en la cárcel por los delitos menores no violentos. Hay mucha vulnerabilidad, pero también no podemos ignorar la agencia de las mujeres, ¿no? Sí. Tampoco todo es como que no pudieron, no decidieron, y esto lo digo porque las mujeres participan en toda la cadena del narcotráfico. Entonces, digamos, en Colombia, pues la cocaína sale del cultivo de coca y hay muchas mujeres que cultivan coca y lo cultivan porque es su único ingreso y lo deciden, o sea, deciden cultivar y saben que están cultivando un cultivo que está declarado ilícito, pero lo hacen porque es su único ingreso, porque cuando trabajan en la casa en el cuidado o cuando trabajan con sus cultivos de pan coger, nadie les paga nada, ¿no? Y ese es el único ingreso que tienen. Y lo mismo
Sí, aunque son más pocas, pero sí hay mujeres que también trabajan en cargos altos, digamos, sobre todo en tráfico, a veces en lavado de activos o manejando las finanzas de muchos grupos. Y ahí también, digamos, hay una decisión de hacerlo y pues tienen un cargo alto. Y ahí también hay algo interesante y es que las mismas instituciones de los estados, como tienen tantos sesgos de género, así como cuando en el concierto a nosotras no nos requisan, ¿no? O en cosas así que requisan más a los hombres y no a las mujeres, porque en teoría nosotros no podríamos llevar nada malo, digamos, en nuestras bolsas o en el cuerpo, lo que sea. Muchas instituciones, tanto de seguridad de justicia, ignoran bastante que hay muchas mujeres que sí están en estos cargos. Y las mismas organizaciones criminales se aprovechan de eso sabiendo que, digamos, somos invisibilizadas, porque como también, digamos, hay una parte de género en que no podemos ser criminales, ¿no? Y no podemos liderar estos temas, entonces eso también, digamos, con eso se juega mucho. Yo solo con el lado de, para dar un ejemplo, pues no es del lado de cárcel, pero sí de mujeres que cultivan. Cuando trabajaba en política de drogas hicimos una reunión, obviamente privada, de mujeres que cultivan coca en Colombia, en Perú y en Bolivia, porque la gran mayoría, digamos, sobre todo en Colombia, cómo se responde a esto son con programas de sustitución, ¿no? Es como en lugar de coca, vamos a sustituir, si es como si no levantar algo y café y demás, pero pues no, de verdad no se entiende muy bien el problema y la gran mayoría de esos programas están pensados casi como para hombres, ¿no? Como si claro, la gran mayoría de personas que pueden cultivar son hombres, pero hace poquito, bueno, no sé, como 4 años, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo una caracterización de las familias que cultivan coca, que me parece loco que hagan la caracterización después de que ya está el programa de sustitución hecho y le salió que como el 42% son mujeres cabeza de familia. O sea, sí cultivan, son las que cultivan participan, digamos, en el cultivo de coca. Y esto lo menciono porque nosotras cuando nos reunimos con varios, son como, obviamente no puedo decirles que es la realidad de todas las mujeres que cultivan coca porque era muy difícil tener a muchas. Ellas nos decían, lo primero, es su único ingreso, como lo mencioné. Entonces es información, vuelvo al tema de la información y hablar con las mujeres, ¿no? Que eso lo necesitamos mucho. Es su único ingreso. Entonces uno decía, ok, si nadie les está pagando por el resto de su trabajo, hacemos un programa de sustitución que les va a quitar su único ingreso, como ¿qué vamos a hacer ahí? Lo segundo, la titulación de la tierra. La titulación de la tierra en general está en manos de los hombres. Y muchas veces lo que hacen estos programas de sustitución es como, ¿quién es el dueño de la tierra? Entonces, como vamos a hablar con usted, digamos, de cierta manera. Entonces, también una de las medidas que a veces funciona es que las mujeres sean también dueñas pues, de la tierra, la parcela, tierra, ¿se entiende? Sí, de la tierra. Lo otro, ellas también a veces nos decían, cuando llegan las instituciones a todas las reuniones, digamos, que arman para hablar de estos programas de sustitución, la hacen en una hora donde yo tengo que estar en la casa cocinando y cuidando a mis hijos. Entonces, obviamente, ¿quiénes están en estas reuniones con los gobiernos? Pues los hombres, que son papá, hijo, hermanos, ¿no? Es como, yo ahí no estoy participando para nada. Entonces, si hicieran la reunión por lo menos en otra hora, yo puedo participar un poco, ¿no? Entonces, pues era como un ejemplo, obviamente no es una medida que cambie en absoluto como los valores que tenemos en la sociedad y cómo vemos el género, pero sí son cosas que en el momento en que tenemos que hablar más con ellas, tener más información, podemos crear programas. Yo creo que los programas de sustitución sirven muy poco, pero si los vamos a crear, por lo menos saber un poquito cómo dónde nos estamos metiendo y cómo están compuestas las familias y ese cultivo qué significa para unos, qué significa para otros, etcétera. Bueno, a mí no me han hecho ninguna pregunta en directo, pero voy a tomar a colación un poco, y sé que estamos ya sobre el tiempo, sí, y me gustaría escuchar otras preguntas, pero sí un poco comentar a colación de lo que estaba diciendo Catalina, esa pérdida de autonomía de la mujer. No hay autonomía económica. Y entonces esto está totalmente ligado, porque no sé si sabéis que cuanto más pobre es el hogar, más porcentaje de ingresos se destina a comer.
Entonces es un círculo vicioso en el que la mujer se enreda y bueno, y si hablamos en términos de agricultura, pues llama la atención, ¿no? La titularidad de la tierra y de los recursos y suministros es prácticamente en un porcentaje altísimo masculina, mientras que quien está trabajando esa tierra y quien depende directamente, ¿no?, de la producción de esa tierra son mujeres. Entonces, si juntamos todas esas cifras, pues esto sí que me llevaría a algo que no me ha dado tiempo a hablar en la anterior presentación, y es cómo la Alianza contra la Pobreza y el Hambre de Brasil sí intenta cambiar el paradigma y ir a esas causas estructurales y no a los asistencialismos que estamos acostumbrados, para darle la vuelta e incidir sobre lo estructural, ¿no? En Brasil hay una experiencia, Fame0 es una política pública que todo el mundo considera como una referencia, pero sí que es cierto que ha tenido más o menos éxito en función, ¿no?, de quien ha estado en esa gobernanza, ¿no?, de esos procesos. Actualmente sí parece señalar que precisamente esos fenómenos estructurales son los que pueden llevarnos a darle la vuelta a todo esto que estamos diciendo. Pero sí que es cierto que no va a serlo si no hay una mejora a los espacios de toma de decisión, que yo creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? Seguimos estando desde abajo, pero no desde donde se están tomando las decisiones más importantes. Sí, yo muy breve, luego entramos bien en mercenarios, pero el tema de agencia que ha mencionado Catalina, yo creo que es fundamental aquí en todo eso. Entender la agencia de las personas, la toma de decisiones en entornos y la desigualdad. Tienen que reconocer. Reconocer la agencia de las personas, y eso quiere decir, uno, sí toman decisiones en unos entornos que están caracterizados por una estructura social que no es la ideal, ¿no?, que no es la estructura institucionalizada. Uno. Segundo, toman decisiones para entrar, sí, toman decisiones para entrar en el crimen, y la agencia de las personas que entran en los procesos, en los programas. Cuando hacemos programas, muchas veces cuando vemos a la persona como un beneficiario, yo soy muy contraria a la palabra beneficiario porque evalué muchas políticas de sustitución, y entonces como el beneficiario le niego la agencia porque como le estoy dando, tiene que hacer todo lo que yo diga, ir a la hora que yo diga a la reunión, asumir lo que yo diga del programa, las señoras afuera, porque ellas no son las que cultivan, a ellas les damos pollitos para que crían en la casa y mantengamos la estructura social inalterada. Es negar, o sea, ni podemos negar la agencia a las personas dentro de los sistemas de inseguridad, del crimen, del papel que tienen, pero tampoco se la podemos negar cuando construimos las respuestas. Esa agencia es lo fundamental, porque es que si no estamos construyendo sin las personas, sin la toma de decisión y sin entender cuál es su rol y por qué toman esa decisión de estar ahí. Y eso tiene que ver con mercenarios también, porque es que hay un punto de la falta de condiciones estructurales para la salida de la violencia, de los que están en lo ilegal y de los que están en lo legal. Y finalmente, un puntito, hace muchos años, que no lo mencioné, hace muchos años hice un estudio sobre la salida de combatientes de Sierra Leona a los programas que se habían hecho para los niños soldado, y me pueden creer que ninguna mujer estuvo dentro porque no consideraban en el diseño del programa que hubiesen niñas soldado, porque como la guerra era una cosa de hombres, y entonces ya no solamente fueron niñas soldado violadas, ¿verdad?, todo lo que les pasó, sino que encima no entraron en los procesos porque la consideración de que las mujeres no entraban en la violencia y no hacían nada, pues se quedaron fuera del diseño de programa. Eso es súper habitual. Sí, pero es más habitual porque se considera que las mujeres, o sea, se niega a la agencia Sí, o sea, que está ahí. Me gustó por eso ese concepto que puso Catalina sobre la mesa, y ahí cierro para que terminemos. Vale, estamos sobre el tiempo, pero me han dicho que daba tiempo a una pregunta más, que era de esta chica que levantó la mano de las primeras, pero tiene que ser muy breve, igual que la respuesta, con titulares. Gracias. Hay uno, todo súper interesante, pero hay uno de los puntos que me gustó, bueno, no me gustó, me interesó, que es lo de los conflictos mal curados que mencionaba Erika al inicio. Particularmente mi objeto de estudio es la violencia sexual en los centros clandestinos de detención argentinos, pero se puede extender a cualquier otro ámbito, digamos. Y mi pregunta es si las políticas de seguridad ciudadana deberían comprender, y qué se piensa, si la respuesta es positiva, la reparación, y cuál debe ser esa reparación en línea también con el sistema penal, porque en Argentina hay juicios abiertos, pero la reparación no siempre es completa, el acceso a la justicia tampoco es ideal.
Y la reparación, obviamente, son personas que no sienten que se haya reparado en alguna medida su daño. Lo más importante es sentirse reparado. Y vuelvo ahí. Sí. Bueno, los conflictos mal curados, ¿no? Porque creo que esa es la construcción de la democracia posterior. Por eso el punto de construcción de paz es tan importante, pero si quieren empezamos por España para hablar de conflictos mal curados y sin reparación, o sea... Porque la reparación es la gran ausente de los conflictos, pero el reconocimiento básico de la verdad de quién es la víctima es que es el gran ausente de los procesos de paz. Por eso estamos tan en pañales. El proceso de paz en Colombia fue especialmente relevante porque en su estructuración sí que tuvo en cuenta todos esos componentes, pero es un proceso que tenía un contexto social y histórico muy específico en el que eso se podía producir. No es fácil generalizar. Tenemos herramientas internacionales para que esto se ponga sobre la mesa. No es que nos falten instrumentos, pero es el gran ausente porque la forma de salida de los conflictos normalmente no es solucionarlos, es taparlos. Y España tiene una buena experiencia en eso. Entonces, claro, eso no ha permitido que haya en esos procesos de reparación. Y como decía, ¿cuál es el problema ahí? Los conflictos mal curados son estados que funcionan de forma muy disfuncional, solamente para algunos, que siguen siendo, que heredan de la guerra sus violencias estructurales y las mantienen. La exclusión de poblaciones indígenas sistemática, la violencia estructural contra las mujeres indígenas en Guatemala, por ejemplo, están heredadas de estructuras que vienen de los conflictos que nunca se solucionaron, reparaciones que nunca se hicieron y reconocimientos de Estado y de derechos que nunca se han hecho en esos procesos porque no se han llegado a discutir, porque no se han llegado a llevar a lo político. Entonces esas fallas están ahí, ¿no? Y esas democracias están con un vicio, con un pecado, tienen un pecado original en ese sentido. Pero claro, esto para trabajarlo necesitamos, ahora pues lo tienes que trabajar desde otra parte, ¿no? Porque la construcción de paz no termina cuando cierras una guerra, sino que tendría que alargarse mucho más para reconocer esos procesos históricos que han debilitado. Bien, pues con esto cerramos y bueno, en mi nombre agradeceros a las tres. Ha sido una mesa impresionante con unas ponencias impresionantes. Agradeceros a todas vosotras también el haber acudido y ahora tenemos el descanso con el café y las bebidas que están atrás. Y nada, muchas gracias. Damos por cerrada la mesa. Gracias.